19:35 de esta noche aquí en San Marcos Sierra, y estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso. Él es especialista en Derecho Humano y director del colectivo por el Ingreso Ciudadano Universal de Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Jonathan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Sí. por la invitación. Jonathan, venimos hablando ya hace varios programas del Ingreso Ciudadano Universal. ¿Qué es este ingreso? Explícanos un poco. Sí, el ingreso principalmente es una propuesta de una política económica, ¿no? Que si bien cuando se habla de ingreso ciudadano universal se habla únicamente de esta prestación que deberían recibir como un derecho humano todas las personas que habitan la Argentina, un ingreso que sería individual, incondicional y suficiente para garantizar una calidad de vida adecuada, se suele soslayar la segunda etapa o el segundo eje de la propuesta, que es las reformas estructurales, económicas, impositivas que se tienen que realizar para que el sistema funcione. La propuesta es bastante simple, en el sentido de garantizar un ingreso universal a toda la población. Lo que es radicalmente distinto es que viene a modificar la percepción de las políticas sociales, que históricamente han estado focalizadas en encontrar a los sectores de la población que no tienen recursos para que el Estado salga a apoyar o colaborar en esa situación económica de la familia, ¿no? Es como una conducta a posteriori de que las familias están sufriendo una vulnerabilidad económica. En cambio, lo que propone el Ingreso Ciudadano Universal es que esa prestación estatal sea en forma preventiva antes de que las familias y las personas caigan en la situación de pobreza principalmente, ¿no? ¿Cómo haría esta forma? Garantizando un monto de dinero, que eso luego se acordará cuál sería ese monto a nivel de discusión política, una vez que se decida implementar el Ingreso Ciudadano Universal en Argentina, y ese monto garantizaría en forma preventiva de que las familias pudieran caer en la pobreza, lograría una mayor libertad, una posibilidad de autodeterminación de la familia en sus proyectos de vida, y eliminaría varias consecuencias negativas que tienen las políticas focalizadas. Consecuencias negativas, por ejemplo, de que no todas llegan a cubrir a las familias que lo necesitan, a las personas que necesitan el apoyo estatal para no caer en la pobreza, ¿no? Lo vemos con la asignación universal por hijo. Actualmente en el país, según una información que presentó el Instituto de Políticas y Pensamientos Públicos, hay aproximadamente 4 millones de niños y niñas que no reciben asignaciones familiares, ni a través del empleo de los padres o a través de la asignación universal por hijo. Es más, en otras situaciones, esta política focalizada lo que generan es la exigencia de las personas de tener que dar alguna contraprestación o trabajar para seguir siendo merecedoras de estas políticas sociales, ¿no? Y eso ha generado de que lo que se conoce como la trampa de la pobreza, que muchas familias no quieran conseguir nuevos trabajos en blanco, porque eso haría que perdieran el subsidio estatal, cuando los trabajos y la precariedad y la informalidad que hay en Argentina no se garantiza que ese trabajo en blanco va a ser para toda la vida, ¿no? Y por otra parte, el cumplimiento de esas condicionalidades determina la permanencia en el plano o en la política social. Por ejemplo, en los últimos años, 500.000 de niños y niñas se interrumpieron los pagos de la asignación universal por hijo porque no cumplimentaron estas condiciones. Todas estas cuestiones negativas de las políticas sociales, además de generar toda una burocracia, un ejército de funcionarios y funcionarias orientadas a encontrar al sector de pobres, ver que los planos reciban personas que no lo necesitan, controlar el cumplimiento de las condicionalidades, genera una burocracia enorme que también se vería superada con esta política de la asignación universal. El paradigma concreto es las políticas sociales como venimos teniendo en Argentina, ¿no? En estos últimos años, plan jefes y jefas, como puede ser el último plan como ha sido el IFE, es que el Estado se concentra en la búsqueda y en encontrar a los pobres. En cambio, lo que propone la asignación universal es que toda la fortaleza y los recursos estatales se concentren en buscar la riqueza, ¿no? Se garantiza a toda la ciudadanía un ingreso universal suficiente, tanto a los sectores pobres como a los sectores medios y a los sectores altos, para luego, con una modificación del sistema tributario, del sistema impositivo,
recuperar el dinero de aquellas familias y personas que no lo necesitan. Entonces, en vez de concentrarse en buscar a los pobres, se concentra en buscar la riqueza para recuperar a aquellas familias que no necesitaron este ingreso ciudadano a través del sistema impositivo, y que también colaboraría no solamente para recuperar lo que no correspondería para una familia, sino también para que sean los sectores más pudientes los que puedan financiar esta asignación universal para el resto de la población. Claro. ¿Y cómo crees que este sistema o esta renta básica o este ingreso, llevándolo aquí a la Argentina, se financiaría? Bueno, y ahí es lo que te comentaba, ¿no? Si uno habla solamente de generar una política de otorgar prestaciones económicas masivamente a la población, le puede resultar un tanto utópico la forma de financiamiento de esta prestación económica. Lo que se tiene que hacer es trastocar justamente el modelo económico y productivo del país, comenzando por el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario extremadamente recesivo en Argentina, donde se cobra impuestos indirectos a ciertas actividades, a las personas, y no se cobra impuestos, o mejor dicho, dentro de la torta de la recaudación estatal, los impuestos indirectos, lo que tributan más por las actividades, como los ingresos brutos, o por el consumo, como es el IVA, se lleva una porción mayor de la torta que los impuestos progresistas que irían hacia la riqueza, ¿no? Como el impuesto inmobiliario, el impuesto a bienes personales, o el impuesto a las ganancias, o la discusión de este impuesto a la riqueza extraordinaria que se está pensando en el país. Eso por una parte. Por otra parte, se tiene que modificar todo el sistema para evitar las evasiones, ¿no? Constantemente estamos escuchando todos los días la cantidad de dinero que se encuentra en negro, que no está reconocido dentro del sistema tributario, que no tributa, y la cantidad de dinero de Argentina y Argentina que se encuentra fuera del país, ¿no? Y que se ha fugado. En tercer lugar, se tiene que modificar cómo se distribuye la riqueza que se produce en el país. No puede ser que la mayor cantidad de la producción del país, del PBI, se quede concentrada en pocas manos. Entonces allí tenemos que empezar a ver cómo se están explotando los bienes comunes del país, cómo esa riqueza que tiene el país se tenga que distribuir en el resto de la población y no quede concentrada en pocas manos. Y por otra parte también, como están haciendo otros países a nivel mundial, hay que utilizar también la expansión monetaria para reactivar la economía. Venimos de bastantes años de recesión que se ha profundizado con la pandemia, con el tema del coronavirus, y necesitamos salir a flote. En salir a flote no podemos repetir las mismas medidas que se vienen tomando en el país, que es rescatar a los bancos, rescatar las grandes empresas, sin tener una mirada que aproximadamente la mitad de la población se encuentra con niveles de pobreza. Antes de la pandemia era la niñez, la mitad de la niñez la que se encontraba en situación de pobreza. Ahora, informes de la UCA nos hablan de un 45% de la población total de la Argentina debajo de la línea de pobreza, informes de la CEPAL nos hablan del 38%, son números escandalosos. Esos números no vamos a salir repitiendo únicamente políticas sociales focalizadas que no tocan profundamente las raíces del problema, que es cómo se distribuye la riqueza en el país, cómo el propio modelo productivo y económico genera concentración de riquezas en pocas manos. Claro. Hay voces que afirman que este ingreso desalentaría la competencia y desvalorizaría el talento, que no habría de alguna manera una competencia para lograr un trabajo. ¿Cuál es la opinión sobre esto? Bueno, ese miedo, ¿no?, que se genera de que un ingreso ciudadano universal lo que serviría era para que incrementen los vagos, ¿no?, que incrementen los vicios en la sociedad, en los distintos experimentos que se realizaron a nivel mundial de entregar prestaciones económicas sin pedir a nada a cambio, sin tener ningún tipo de contraprestación laboral o condicionalidades de formación, búsqueda de empleo, lo que ha demostrado es que se incrementan las horas de trabajo de las personas que reciben estas prestaciones económicas, que se incrementan las personas que consiguen trabajo o que por lo menos buscan trabajo del estado de situación previo a la prestación económica que otorga el Estado. Estos han sido los resultados, por ejemplo, de los experimentos que se hicieron en Finlandia,
de lo que ha sucedido en Kenia, de lo que sucede en Alaska, de lo que ha sucedido en el municipio de Maricá y en Brasil. Son todos experimentos hechos a distintas escalas, ¿no? En algunos casos son decenas de miles de personas, en otros casos son menos, donde no se ha demostrado que las personas que reciben este ingreso o esta prestación económica se hayan dedicado a no trabajar, ¿no? Y también lo que hay que advertir es que se considera trabajo. Si uno tiene la mirada únicamente de que trabajo es la relación de dependencia, obviamente el sector de los empresarios, de los empleadores, se van a quejar porque las personas van a tener una mayor fortaleza para negociar o para elegir sus trabajos. Actualmente, como estamos con altos niveles de desempleo, donde esa utopía del pleno empleo ya no va a ser posible por distintos fenómenos. Hace 40 años que en Argentina el pleno empleo es el tesoro al final del arco iris. A eso se le suma que estamos en una etapa civilizatoria donde la tecnología está reemplazando incluso hasta los empleos cualificados. Y por otra parte estamos en una recesión mundial que genera la pandemia. Entonces el pleno empleo tenemos que reconocer que no va a ser posible. En esa línea, la única alternativa que tiene una población para que su ciudadanía pueda tener los ingresos necesarios para vivir es que el Estado le brinde con una distribución de la riqueza distinta los elementos económicos necesarios para que pueda garantizar su vida. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que obviamente la sociedad, la ciudadanía tenga una mayor fortaleza para negociar sus condiciones laborales, ¿no? Cuando uno está en estado de necesidad, el equilibrio de la negociación abstracta que siempre nos vendieron es imposible, ¿no? Siempre en estado de necesidad te lleva a admitir condiciones laborables, sobreexplotaciones y mala paga. Y además hay que reconocer que el trabajo no solamente es el trabajo asalariado, también está el trabajo, y eso la Argentina lo conoce muy bien, de las redes de solidaridad, el trabajo comunitario, el trabajo de cuidado que el feminismo nos ha hecho ver en estas últimas décadas, que es un trabajo esencial para que se mantenga el sistema y que no ha sido reconocido históricamente hasta el día de hoy en forma económica. Y que va a ser en estas etapas de crecimiento de la tecnología y reemplazo de los trabajos descuidados son los que se van a incrementar porque no pueden ser hasta el momento reemplazados por las máquinas. Recién hablabas de esta libertad que nos daría a los trabajadores y trabajadoras de poder elegir nuestro trabajo. ¿Cómo pensás que lo tomaría el empresario, ¿no? Porque vos, teniendo ya una base de este ingreso monetario, ya te plantarías de otra manera, sabiendo que el empresario, cuanto menos te puede pagar, a veces es mejor. ¿Cómo lo ves esto? Hasta el mismo Estado, y a veces, poniéndome a pensar, digo, hasta los propios sindicatos a veces van más hacia la baja del salario que otra cosa. Sí, obviamente esta concepción, que uno puede decir es muy sencilla, ¿no? Debe ser de las políticas económicas más sencillas de concebir, dar una prestación económica a todos y todas. Justamente no se ha implementado, o esta idea que no es reciente, esta idea viene desde Tomás Moro hasta el presente, no se ha implementado porque toca intereses, porque impide que se vaya incrementando la desigualdad y se vaya concentrando las riquezas en pocas manos. Estos sectores hegemónicos del poder concentrado de la economía, obviamente, huir los argumentos que se establecen históricamente cuando uno plantea políticas de igualdad y políticas de disminución de estas brechas sociales y económicas. Lo que es importante es que en otros ejemplos mundiales el nivel de productividad de los trabajadores y trabajadoras también ha incrementado. Incluso en experimentos distintos que tienen que ver con la reducción de las horas de trabajo semanales o la reducción de días laborables, ha demostrado que esos trabajadores y trabajadoras generan una mayor producción, ¿no? La alineación que genera trabajar un trabajo no deseado o estar sobreexplotado disminuye la eficiencia mental y física de los trabajadores y trabajadoras. Cuando uno tiene garantizado y ordenada su vida sin tener ese estrés constante de cómo llegar a fin de mes y haciendo lo que a uno le gusta y formándose en lo que uno tiene pasión,
va a generar un incremento de la productividad en todo el país. Y además acaba de recordar que actualmente tenemos gran cantidad de personas que no pueden trabajar porque no tienen recursos económicos para hacerlo. Así que estamos desperdiciando gran cantidad de recursos humanos, ¿no?, de cerebros que podrían estar aprendiendo y produciendo para el país. Se han registrado casi 9 millones de personas a través para cobrar el IFE, y escuchando al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, él comentaba de que, bueno, viene comentando que este ingreso ciudadano universal es lo que próximo va a venir. ¿Vos creés que hay una posibilidad para que eso se concrete? Bueno, yo creo que lamentablemente dentro del gobierno hay dos posturas, ¿no? Por una parte está la postura del ministro Daniel Arroyo, que lo poco que ha tratado de anunciar, para nosotros sigue estando dentro del paradigma viejo, ¿no? Siguen siendo una política focalizada, quizás de un alcance mayor. Porque sigue hablando de que va a ser con contraprestaciones de que la persona va a tener que trabajar, ¿no? Eso, por ejemplo, elimina de recibir esta prestación económica a todas las mujeres que realizan tareas de cuidado y que no pueden trabajar, ¿no? Justamente, por ejemplo. Y por otra parte, establece estas condicionalidades que dejan sujeto a las personas a la posibilidad de clientelismo. ¿Quién controla o quién certifica que la persona trabaja? ¿Va a ser una organización social? ¿Va a ser una empresa? ¿O va a ser un Estado, no? Y eso genera, obviamente, como ha generado históricamente en Argentina, relaciones de poder y relaciones clientelares. Y por otra parte, estamos hablando de un número incluso inferior que el IFE, ¿no? Hablan de 2 o 3 millones. Recién te acabo de decir que la población argentina, la mitad se encuentra bajo la línea de pobreza, que sería aproximadamente 20 millones de personas, y estamos hablando de un gobierno que está implementando una política focalizada de 3 millones, que va a resultar totalmente insuficiente. Para el IFE no se inscribieron 9 millones, 9 millones recibieron el IFE, pero se inscribieron más de 12 millones de personas. Y eso es lo que tiene la política focalizada. El IFE es un claro ejemplo. De las 12 millones que se inscribieron, que necesitaban dinero, porque la persona que no lo necesita no va a pedir al Estado, no se somete a toda esa burocracia de demostrar que uno es pobre, no recibieron casi 3 millones de personas. Quedaron afuera porque hay una línea de corte y hay un Estado que decide quién sí y quién no. Bueno, eso sucede en toda la política focalizada y eso es justamente lo que quiere evitar el ingreso ciudadano universal, donde las personas no tengan que hacer trámites burocráticos, andar mostrando y tratar de que otro lo reconozca a uno como pobre para poder recibir una prestación estatal. Y por otra parte hay otro sector del gobierno, donde por ejemplo se menciona al ministro de Economía Guzmán, que trata así de pensar un ingreso ciudadano más universal, sin condicionalidades, sin contraprestaciones, al estilo de Alaska, ¿no? En Alaska, ¿qué sucede desde el año 1976 en Alaska? Toda la renta que recibe Alaska por la explotación del petróleo se divide por los habitantes del estado de Alaska. Y todos los habitantes reciben un cheque anual variable, ¿no?, de 15.000, 16.000, 20.000 dólares, que es la parte que les corresponde por la explotación del bien común. Bueno, el ministro Guzmán, junto con otros equipos y especialistas, están intentando internamente ver también que cierta riqueza que produce el país, que se produce a través de la explotación de los bienes comunes del país, de los recursos naturales, pueda ser distribuida en la población, principalmente en la población de sectores más vulnerabilizados, ¿no? Pero entonces, tanto Guzmán como Daniel Arroyo irían a sectores, tomándole como en la sociedad, parciales. Sería la gente con mayores índices de vulnerabilización o también con menos recursos. Sí, ninguno de los dos sectores, nadie del gobierno está planteando un ingreso universal en el sentido de que lo reciban todos, ¿no? En esto de no focalizarse en la pobreza, sino focalizarse en la riqueza. Claro. Porque en cierta forma el dinero necesario va a ser el mismo,
porque cuando uno incorpora a los sectores medios, altos, a los ricos que no necesitan los ingresos o la prestación estatal, no es que está perdiendo ese dinero después lo va a terminar recuperando a través del sistema impositivo, ¿no? Lo que está es un sistema más de gestión, es decir, uno prefiere gestionar y orientar la burocracia en buscar al pobre, y en esa búsqueda o en ese temor a que una persona que tenga capacidad reciba la prestación económica, vas a dejar a muchos afuera. Y es lo que sucede con la Asignación Universal, con el IFE, con todos los planes focalizados, siempre vas a encontrar miles de familias que te dijeron, nosotros necesitamos el dinero, pero quedamos afuera. No cumplimos un requisito o algo sucede. En cambio, si te focalizas como un ingreso ciudadano universal, no va a quedar nadie afuera. Pero sí vas a orientar todo ese ejército burocrático a ver cómo hacer que funcione mejor el sistema impositivo y a tratar de buscar dónde está la riqueza del país para recuperar el dinero de la prestación y para cobrar mejor y más progresivamente los impuestos, ¿no? En estas situaciones de crisis, más que nunca, lo que más tienen son los que tienen que sostener al resto de la sociedad. Nosotros estamos hablando, siempre planteamos la cuestión del ingreso ciudadano universal como que es un pacto político comunitario, y que no es un pacto novedoso, es un pacto que está en la Constitución Nacional. Cuando nos reconocemos derechos a la vivienda, a la alimentación, a la salud, significa que todo integrante de esta comunidad política tiene esos derechos, y si esos derechos no son respetados, la responsabilidad no es solamente del Estado, sino la responsabilidad de la comunidad. Y ahora estamos viviendo que la mitad de la población no se le está respetando esos derechos. Y como es un pacto, cuando a uno no se respetan los derechos, tiene también los derechos y las obligaciones de no respetar los derechos de los otros, ¿no? Por eso está la responsabilidad que le pedimos a los sectores que más recursos tienen, es que para mantener el sistema tienen que hacer que se respeten y van a tener que aportar más para que se respete el derecho de toda la ciudadanía. Claro. En este caso, por lo menos, a no vivir a condiciones tan precarias por debajo de la línea de la pobreza. La última, Jonathan. ¿Crees que este ingreso tiene que ser puesto en la práctica gradualmente o de un día para el otro, o de alguna manera planificado, que sea un ingreso generalizado? Mira, no creemos que se pueda poner en la práctica un día para el otro. Para nosotros se tiene que formar una comisión o un sector del Estado a pensar cómo reestructurar todo el sistema. Porque de un día para otro no van a poder desaparecer todas las políticas sociales. Se tiene que empezar incluso a hacer un relevamiento a nivel nacional la cantidad de políticas sociales que hay. Cómo están distribuidos los organismos, cómo están distribuidas las competencias. Se tiene que analizar cuáles son los beneficios fiscales que existen, ¿no? Cómo puede ser que una persona que paga ganancias reciba más dinero a través del descuento de ganancias por sus hijos e hijas que una persona en la asignación universal por hijo, ¿no? Entonces, una persona que paga ganancias, que está por sobre la media, tiene mayor prestación económica del Estado porque tiene un beneficio impositivo que el que está dentro de los sectores pobres. Como esas situaciones hay centenares en el sistema impositivo. Entonces, se tiene que discutir, y eso se tiene que hacer elaborado con una comisión. Lo que primero se tiene que lograr es la voluntad política del Estado de poner todas las fuerzas en ir en esa dirección. No, si eso no se realiza, si no se hace un trabajo serio de cómo implementar un sistema que cambia radicalmente la forma en cómo se piensa el Estado y las políticas, no se va a poder avanzar. Salteando esa voluntad política que para nosotros tiene que ser inmediata, ya mismo se tiene que llamar a una comisión, a expertos, a distintos sectores de la sociedad a pensar cómo implementar el ingreso ciudadano en Argentina, sí se puede hacer de manera gradual. Y esa gradualidad tiene que tener esencias del ingreso ciudadano universal, ¿no? Porque si no, van a aparecer otras políticas que te la van a vender como ingreso ciudadano universal, como por ejemplo la que habla el ministro Daniel Arroyo, que es una política que más se parece a la política focalizada del neoliberalismo que a la propuesta del ingreso ciudadano universal, porque te plantea un ingreso ciudadano universal de nombre, donde te exige condicionalidades, donde va a ser únicamente para un porcentaje menor de la población que lo necesita, y te va a exigir incluso trabajar, ¿no? No es que te va a exigir que tienes que llevar a tus hijos a la escuela o garantizarles que vayan periódicamente al hospital o al centro de salud, no, te va a exigir trabajar. Entonces eso va a dejar a muchas familias por afuera. Claro. Lo que tenemos que tener en claro es que uno de los ejes esenciales que se puede admitir en algo progresivo
es la cuestión de que no se exijan condiciones. Si no se puede comenzar entregando el derecho ciudadano universal a todo el país, se va a pensar en algunos sectores, bueno, a esos sectores no se les tiene que exigir una contraprestación de ningún tipo. No, justamente porque se piensa que el derecho ciudadano universal es un derecho, y hacer un derecho, cuando uno va, por ejemplo, al sistema educativo público o a un hospital, no te piden que justifiques si eres pobre, si trabajas o no trabajas, si tienes muchos hijos o no tienes hijos, ¿no? Porque es un derecho a cualquier persona, sin preguntarle o requerir ninguna condición, se le garantiza ese derecho. Lo mismo tiene que suceder con el derecho ciudadano universal. Jonathan Valdivieso, director del colectivo por el ingreso ciudadano universal aquí de la Argentina, te agradecemos la comunicación y la verdad que lo hemos planteado este año como un tema de agenda, y así como lo estás explicando, y el otro día habíamos hablado con Nahum Klinsberg también, parece muy sencillo, muy que se puede llevar adelante, y esperemos que en algún momento el gobierno nacional, como vos lo estás planteando, lo lleve también, lo ponga en la práctica, ¿no? Me parece que es una de las medidas que a nivel como país es revolucionario. Si queremos terminar con la pobreza, la única medida que puede adoptar el país es el derecho ciudadano universal. Todas las otras medidas van a seguir sosteniendo una desigualdad y sectores sufriendo por no carecer de los recursos económicos necesarios para garantizar una vida adecuada. Así. Te agradezco la comunicación, Jonathan, y creo, ojalá que podamos seguir conversando sobre este tema, que la verdad que es bastante necesario, ¿no?, para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio y esperemos que esto, así como haciendo agenda del programa, sea una agenda nacional de discusión para seguir avanzando. Así es. Muchas gracias. Hasta luego, Jonathan. Bueno, ahí estábamos entonces hablando con Jonathan Valdivieso, el director del colectivo por el ingreso ciudadano universal aquí en la Argentina, y creo que suma, y está bueno esto de plantear que uno va leyendo lo que dice Daniel Arroyo, y Jonathan lo está planteando como algo también dentro del neoliberalismo, ¿no? Una política... Cuando aparecen los planes trabajar, en su momento había una contraprestación. Claro. Y uno de los ejes en el discurso de la votación de la asignación universal por hijo tenía que ver con esto, con la necesidad de cortar esta utilización política de los planes de trabajar. Por eso era una asignación universal, donde el único condicionante, si se quiere, tenía que ver con aquellas mujeres que estaban embarazadas, porque comienza previo al parto y sostenerlo después. Y que tiene que ver con esto, tratar de correr esta utilización política de caudillos, clientelar, y que sea realmente un derecho universal, un salario universal pensado como un derecho social. Sí, y creo que hay que, uno de los temas para plantear es el tema estigmatización, este tema ideológico, ¿no? Pensar, bueno, ahí está, van a cobrar sin trabajar, y es una de las maneras de la cual tenemos que salir de ese pensamiento. 20:03, ¿nos estamos yendo?